Sea tu voluntad, oh eterno Yahweh, nuestro Elohe. Te rogamos que sometas nuestras inclinaciones a tu Baruch Torah y al dominio que has dado a tu siervo justo, nuestro Masías Yahshua, y que también te podamos servir con ahabaz y con temor todos los yom de nuestras vidas. Sea enaltecido tu nombre Kadosh, y sean recogidas todas las ovejas perdidas de la vallice de Israel. Sean también establecidos nuestros caminos en tu único y seguro camino, y que aprendamos a vivir en comunidad como Benei Israel. En el nombre de Yahshua te lo pedimos. Amén. Amados Ajín, que la verajot de Yahweh les acompañe en este nuevo yom. Hoy quiero compartiros un estudio que habla de las veces que en el Tanaj se dice que Yahweh se apareció. Quiero aclarar este tema para que no haya en nosotros ningún tipo de confusión. Vamos a averiguar con el Tanaj, con la escritura, con la Kitzbeh HaKodesh, quiénes eran esos que se hacían llamar Yahweh, porque encontramos escritura donde dice Yahweh habló con Moisés y Yahweh se apareció a Moisés y cosas así. Entonces vamos a buscar en la Kitzbeh HaKodesh quiénes eran. En el derecho civil se suele utilizar el término representación para indicar una figura a través de la cual los actos jurídicos celebrados por una persona se radican en otra diferente, teniendo ésta el poder jurídico suficiente para afectar al representado. Dicho en otras palabras, para que lo podáis entender, una persona puede presentarse delante de uno o varios sujetos en el nombre de otro. Puede presentar argumentos, tomar decisiones, como si en realidad se tratara del mismo individuo a quien se está representando. Podemos entonces decir y hablar de un representante y un representado. El representante habla y decide como si en realidad se tratara de aquel a quien está representando. En este corto estudio que vamos a estudiar hoy, amados Ajín, llamaremos a esta forma de representación los representantes divinos. Trataremos de explicar desde el punto de vista hebreo cómo el Eterno, nuestro Abacado, se ha manifestado muchas veces, como se relata en la Kitzbeh HaKodesh, sin necesariamente haber sido él, en su esencia parcial o total. Muchos han creído que fue el mismo Yahweh el que se apareció y habló con los seres humanos de forma directa. Pero vamos a leer la Kitzbeh HaKodesh para que ella nos aclare. Tenemos un principio en la Torá que es inamovible, que nadie lo puede tocar, y es que nadie ha visto a Elohe Yahweh. Yahshua dijo en cierta ocasión a sus talmidín: a Elohe nadie le ha visto jamás. El juez único de su clase, que está en el seno del Abba, él lo reveló. Esto lo encontramos en el Shefer de Yonahan, capítulo 1 y el Pasuk 18. Si esto es cierto, entonces, ¿cómo explicamos que en la Kitzbeh HaKodesh constantemente se mencione que el eterno Yahweh descendió y habló con tal o con cual persona? ¿Cómo hacemos que Yahshua no contradiga lo que está escrito en el Tanaj? El Eterno se ha manifestado básicamente por medio de representantes, tanto angélicos como terrenales, y muchas veces el hecho de representarlo ha implicado
que el representante tome el nombre del representado. En este caso vamos a hablar de que los que se han presentado en el nombre de Yahweh lo han hecho con el nombre de Yahweh. De esa cuenta, en muchas ocasiones se utiliza la expresión el Malach de Yahweh, traducida de forma errónea en las Biblias cristianas como el ángel de Jehová, que todos sabemos que no es ese el derivado ni la traducción. Según la tendencia religiosa de cada uno, claro, en sus versiones de la Biblia cada uno lo pone como lo ha creído. Y para indicar que un malach o un mensajero del eterno Yahweh vino en su representación y habló y ejecutó juicios como si en verdad se tratara del propio Yahweh. Tanto así que el representante, al estar investido de la plena autoridad del Creador, provoca que los que escuchan el mensaje teman por sus vidas, pues según un principio de la Kitzbeh HaKodesh, ningún ser humano puede ver al Eterno y seguir viviendo. Y esto es un principio que está en la Torá. Yahshua lo ratificó. Por lo tanto, todo lo que ha ocurrido anteriormente a Yahshua tiene que ir justificado y demostrado y apoyado por el mismo Tanaj, por la misma Torá. Por ejemplo, en el relato de Bereshit, el capítulo 16 y el pasús del 3 al 16, tenemos a Agar, la sierva de Sara, que luego de concebir un hijo a Abraham, huye lejos de su ama y se le aparece el Malach de Yahweh. Aparentemente ella interpreta la aparición como si verdaderamente ha tratado cara a cara con el propio Creador, pues ella dice: y ella llamó al Malach que le habló y le dijo: tú eres el Roik, el poderoso ve, con lo cual quiso decir: he seguido viendo después que él me vio, y por ello llama al pozo Lahai Roi, que en la versión Reina Valera se traduce como el viviente que me ve. La tradición cristiana ha interpretado, y actualmente también los mesiánicos, han interpretado este pasaje como una teofanía, es decir, una aparición o manifestación del mismo Yahweh. Sin embargo, un análisis del diálogo entre el Malach y Agar nos revela la naturaleza exacta de ese interlocutor con la egipcia. En el pasuk 10 del libro de Bereshit 16 encontramos que el Malach está hablando en primera persona cuando dijo: multiplicaré grandemente. Sin embargo, en el pasuk 11 le habla en tercera persona cuando le indica el nombre que debe ponerle al hijo que va a tener. El Malach no le dice he oído, sino haciendo eco del nombre de Ismael, que significa el Elohim presta atención, dice: Elohim ha prestado atención a tu miseria. Pues, amados aquí, no se trataba del propio Creador, sino de su enviado, de su representante. La confusión, si podemos considerar como tal esto, fue de Agar. Podemos deducir que no se trató de un error de parte de Agar, sino de aquellos que han interpretado el relato como una teofanía, una aparición de Yahweh. Ella estuvo consciente todo el tiempo que el Eterno la veía y que la manifestación de su representante era como si en realidad hablara directamente con él. Con este criterio en mente, amados ajín, debemos analizar otros pasajes de la Kitzbeh y notaremos la intervención que hace el representante en distintos momentos de su participación. El Malach de Hashem o de Yahweh, en el libro de Shemot, pareciera que nos da un poco de problemas en cuanto a la identificación precisa del Malach de Yahweh. Leemos en el capítulo de Shemot, capítulo 3, el relato de la zarza que se quema y no se consume.
Al principio de la lectura, en el Pasuk 2, se nos menciona que es el Malach de Yahweh el que se le apareció a Moshe en forma de llama de fuego en medio de la zarza sin consumirla. Y del Pasuk 3 en adelante, el Malach habla como si directamente se tratara de Yahweh. Sin embargo, la explicación más sencilla es aclarar que el Malach, el mensajero, está entregando el mensaje a Moshe tal y como Yahweh le ha ordenado. No le agrega ni le quita. Y para aclarar este punto, veamos un poco más adelante en el capítulo 23 de Shemot lo que el Eterno mismo dice, describiendo la función de su representante, de el Malach de Yahweh, y a partir del Pasuk 20 leemos: he aquí yo, dice Yahweh, envío mi Malach delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, dice Yahweh, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen, porque mi Malach irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Eso es lo que dice la Torá. El Malach, según el pasaje que hemos citado y hemos leído, da instrucciones precisas que tienen que ser obedecidas. Es decir, habla en el nombre del eterno Yahweh. Él puede juzgar y castigar cualquier rebelión, pues está investido de la autoridad de Yahweh. Y eso es lo que implica la expresión mi nombre está en él, que hemos subrayado en el texto. Por eso el Malach se puede autonombrar como el Malach de Yahweh, porque se trata de un representante directo de Yahweh en una misión especial de parte de nuestro Creador. Nunca, amados Sajín, tengan esto presente, nunca en la mente de Moshe, cuando escribió la Torá, pasó por su mente que sus lectores fueran a interpretar que era el mismo Yahweh quien descendió y tomó forma de criatura o un malaj. Esto contradeciría el principio asentado que se encuentra en la Torá, en el Sefer de Shemot, capítulo 33 y el Pasuk 20, que fue ratificado por Yahshua en el Sefer de Jonahán, capítulo 1 y el Pasuk 18, mediante el cual se establece, y esto es para todos, que nadie puede ver al Eterno y seguir con vida. En el Sefer de Shofim de Jueces, en el capítulo 13, encontramos el caso de Manoaj, mencionado brevemente en un párrafo anterior, y en el relato vemos varias veces a un malaj, a un mensajero, intercambiando sus propias palabras con las del Eterno en su calidad de representante de Yahweh. Vemos en el Pasuk 6 del Sefer de Shofim de Jueces, capítulo 13, en el Pasuk 6, la mujer le anuncia a Manoaj, su esposo, que un varón de Elohe le ha dado un mensaje. Ella nunca pensó en su primera descripción que aquel mensajero fuera el eterno Yahweh en sí. Sin embargo, sí le causó una fuerte impresión el aspecto de este malaj, por lo cual no preguntó su nombre. Amados Sajín, ¿quién no sufriría una fuerte conmoción emocional si tuviera la aparición de un malaj? En los Pasuquín 8 y 9 de este mismo capítulo 13 de Jueces, Manoaj le pide al Eterno
que envíe nuevamente al varón que le apareció a su esposa, y el Eterno le envía nuevamente a su malach en calidad de representante. Más adelante, en el pasuk 16, luego de repetir la información de Manoach, ante la insistencia de éste por ofrecerle su hospitalidad, el malach le aclara que no puede quedarse a compartir su comida, pero que Manoach puede ofrecer un sacrificio a Yahweh. Lo interesante del diálogo, amados Sajín, que leemos aquí en la Torá, es que el malach no dice, puedes ofrecerme un sacrificio, sino que dice, si quieres ofrecer sacrificio, ofrécelo a Yahweh. El malach cambió de persona gramatical para contestar a Manoach sobre su ofrecimiento, y ya en el pasuk 18 se nos da a entender que el nombre del malach en ese preciso momento, según lo vemos por la cita de Shemot 23-21, no es otro que el nombre de Yahweh, el malach de Yahweh. Pues en ese momento el malach no actúa de su propia cuenta, sino como representante de Yahweh. Por eso en esta misión que el malach lleva a cabo, lleva su nombre, el nombre de Yahweh. En los pasukim 20 y 23, ante la aparición del malach de Yahweh, Manoach asume que debe morir, pues según él cree, ha visto el propio rostro de Yahweh, y por ser israelita, conoce la sentencia de la Torá que se encuentra y que hemos leído ya en el Sefer de Shemot 33:20, donde dice que nadie que vea a Yahweh puede quedar vivo. Al final, Manoach y su esposa no mueren, pues realmente no han visto directamente al Eterno, sino a su representante, llamado el malach de Yahweh. Tenemos otro ejemplo con Jacob en Peniel, y es un caso sumamente interesante el de Jacob, amado Sajín, según lo leemos en el libro en la Sefer de Bereshit, en el capítulo 32. Dice que Jacob peleó contra un hombre y un ángel peleó contra un hombre y lo venció. Y muchos deducen que se trataba de Yahweh, debido a las palabras que dijo Jacob. Dice la escritura que Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Elohe, porque he visto a Elohe cara a cara y aún mi vida fue perdonada, según lo muestra el pasuk 30. Sin embargo, en el pasaje citado aparecen una serie de contradicciones que, lejos de esclarecer el texto, dificultan más bien su explicación. La misma Kisbeth en el Sefer de Osea, en el capítulo 12 y el pasuk de 2 al 4, aclara que Jacob no peleó contra Elohe Yahweh, sino contra un malach, contra un mensajero. Y este pasaje no se refiere al malach como el malach de Yahweh, porque este malach que peleó con Jacob no se llamó el malach de Yahweh, sino que se llamó el malach, según lo registra en el pasuk 4. Entonces, ¿con qué malach peleó Jacob? Si él mismo no quiso identificarse cuando se le presentó por su nombre. La Torá dice que la riña duró toda la noche y al amanecer aquel varón deseaba con todas sus fuerzas alejarse de ese lugar. Se deduce por esta interpretación de las palabras de este malach que en adelante lo que le dijo, que lo vamos a leer ahora mismo, cuando dijo: en adelante ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, o sea, fuerza de él, porque has luchado con Elohe y con los hombres y has salido vencedor. Eso está registrado en el pasuk 29. Que Jacob estaba luchando con el Eshab que tenía dentro de sí. Recordemos que su nombre original implicaba que él era el suplantador. Jacob significa el suplantador. Y había tomado él la verajot, la bendición de su padre Yitzhak, en lugar de Eshab.
y ahora era un hombre rico gracias a haber tomado lo que no le correspondía por derecho de primogenitura. ¿Sería acaso que las posesiones materiales lo habían finalmente convertido en un ají de Esaú? ¿Podría mirar a los Shemallín y decir con toda seguridad que no le importaban sus bienes y toda su riqueza? La Torá dice que ellos lucharon. Finalmente la lucha termina, y luego de la verajó, la bendición del Malach, Jacob le pregunta por su nombre, a lo que el Malach contesta: ¿por qué me preguntas mi nombre? No responde a la pregunta con una respuesta concreta, dándole el nombre, sino con otra pregunta. Y aunque en la Torá nunca se menciona que aquel Malach sea el propio Yahweh, Jacob determina nombrar aquel lugar como Peniel, el rostro de Elohe, por el profundo autoanálisis que él tuvo y la lucha interna que lo llevó a estar cara a cara con Elohe Yahweh. La verdadera teshuvá, que es arrepentimiento, que resulta de una introspección profunda, lleva a toda persona a un encuentro personal con Elohe Yahweh, amados Sajín. Así como está escrito: retorna a Israel, a Yahweh tu Elohe. El encuentro de Jacob con el Malach y su lucha con él motivó a Jacob un cambio de actitud. De ahora en adelante ya no sería ya más un suplantador, que es lo que significa el nombre de Jacob, sino uno por quien Elohe lucha, Israel. Visto lo anterior, podemos concluir que cada vez que encontramos la expresión en la Torá, en el Tanaj, el Malach de Yahweh, no se refiere al Eterno que toma forma de siervo, sino a un mensajero investido con toda la autoridad en representación del Todopoderoso, nuestro abacado Yahweh. Esto es importante que lo entendamos, Ajín, para que los conceptos helénicos grecorromanos del cristianismo, que actualmente han asumido de nuevo el mesianismo, amados Ajín, traen mucha confusión, porque no se ha traducido ni se ha vertido con el pensamiento hebreo. Entonces, he querido compartiros este estudio, amados Ajín, para que tengamos la plena convicción de que Yahweh no se ha aparecido, ni se ha encarnado, ni ha hecho nada para materializarse, para que lo pudiéramos ver o hablar con nosotros. Siempre ha enviado a sus mensajeros. Y aunque diga en alguna parte de la Escritura Yahweh habló cara a cara, no se está refiriendo a una forma física. Él envió a su mensajero, a su Malach, para hablar con Moshe o para hablar con Jacob, amados Ajín, y siempre ha aparecido con el nombre de Yahweh, porque venía en representación de Yahweh. Esto es sumo importante que lo entendamos, amados Ajín, porque tenemos el caso también de el Mashiach. Antes de dejar este mundo, Moisés hizo un ofrecimiento concreto cuando él dijo una profecía de parte de Yahweh, que la encontramos en el libro de Devarim 18:15. Dice: profeta, Nabí, de medio de ti, de tu Sajín, como yo, te levantará Yahweh tu Elohe, y a él oiréis. Según la comprensión, el ofrecimiento concreto se refiere al Mashiach. Las palabras como yo colocadas en el texto implican necesariamente que se trata de un ser humano 100% de carne y hueso. Sin embargo, por su dedicación a la Torá, el cumplir los misvot de Yahweh, su grado de kadushá, de santidad, y por ser considerado el tzadik, el justo más grande que haya existido, se le considera aún más importante que Abraham, que Moshe, incluso que los malachim del Shemayim. Dice: será más grande que Abraham, será más alto que Moshe, y más excelso que los malachim supremos. Y eso lo encontramos en el Nabí Yeshayaz, Isaías 52:13. En las palabras dejadas en la Torá también se nos aclara lo siguiente:
un nabí, un profeta, les levantaré de en medio de su sajín como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amado sajín, es importante que entendamos por qué Yahshua lo consideramos 100% ser humano. Amado sajín, dice la Kitbeh HaKodesh. Yo sé que esto es un poco difícil de romper con la interpretación grecorromana que impregnan las traducciones de los escritos del Brit Hadashah. En ello, leyéndolo con lentes helénicas, encontramos a un Ben de eloge literal. Recuerden lo que dijo Yahshua: él se despojó a sí mismo de toda la gloria que tenía y se hizo hombre. Y eso es lo que tenemos que tener como emed, como verdad. Cuando él vino, él se hizo hombre. Y eso es lo que tenemos que entender. Él, siendo Yehudí, cuando le formulan la pregunta relativa al mostrar alaba, contesta en concordancia con los pensamientos hebreos. Cuando él dijo: si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Abba, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y le dice Felipe: Adón, muéstranos al Abba y nos basta. Y le dice Yahshua: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Abba. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Abba? ¿No crees acaso que yo estoy en el Abba y el Abba está en mí? Las palabras que yo os digo, no las digo por mi cuenta. El Abba que permanece en mí es el que realiza las obras. Un tzaddik, amados sajín, es un justo, es la imagen del Eterno en la tierra. Y Yahshua aclara que lo que él dijo lo hizo porque era un instrumento del Abba y repetía únicamente lo que el Abba le estaba diciendo. Igualmente lo que él hacía, no lo hacía por su propia cuenta, sino porque el Abba actuaba directamente en él. Eso es lo que dice el Brit Hadashah. Y de la misma manera en que actuó en el pasado con todos sus representantes, sus malach, fueran angélicos o terrenales, malachim o neví o profetas, desconociendo los hebraísmos que existen en la Kitbeh HaKodesh, en el Brit Hadashah, malinterpretan muchos pasajes que, visto con los ojos hebreos, ya no son nada polémicos, sino todo lo contrario, son fáciles de entender y no se contradice para nada el pensamiento hebreo detrás del Tanaj. Y eso es lo que debemos de comprender. Yahshua se despojó, vino en representación de Yahweh, en la imagen de Yahweh. Él es la imagen. Ya no era el malach de Yahweh, ahora es el varón de Yahweh, el hijo de Yahweh, hecho hombre, amado sajín. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Es importante que tengamos los conceptos hebreos en nuestra mente y que descartemos los pensamientos helenistas grecorromanos sobre la imagen de Yahshua. Espero, amados sajín, que hayáis podido entender. Podemos seguir hablando de este tema con temas más profundos sobre la vida anterior que tenía nuestro Masías antes de despojarse de su gloria y venir como hombre. Espero que, amados sajín, que os haya gustado este estudio, este compartir con hoy, y espero que aparte de las lecturas que nuestras ajot hacen de la Torá, podamos seguir creciendo, aprendiendo en el conocimiento exacto con una mente hebrea. Todos somos Benei Israel, amados sajín. Que la verajot de Yahweh les acompañe.